Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos los que siempre están aquí conectados. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que son los primeros auxilios. Y hay que saber que un accidente puede ocurrir en cualquier momento, a cualquier persona, en cualquier lugar. Es por eso que los primeros auxilios nos ofrecen, nos permiten, nos capacitan a actuar de manera adecuada frente a estos accidentes. Un accidente pues se define como salir fuera de la normalidad, algo que interrumpe esta normalidad, algo que viene a sacar de la normalidad las cosas, ¿no? Y entonces un accidente, pues nosotros lo podemos presenciar en una avenida, en una vía pública, en la calle, en el trabajo, en la oficina, lo podemos presenciar incluso en nuestros hogares. De hecho, se dice, y tenemos nosotros, pues, en este curso, en este pequeño taller, nos vamos a dar cuenta que los accidentes ocurren con mucha frecuencia, con mayor frecuencia en el hogar. ¿Por qué? Bueno, pues a pesar de que estamos en un ambiente controlado, en un ambiente seguro, pues puede llegar a ocurrir muchas circunstancias. Por ejemplo, una herida, una quemadura, incluso la aparición de una enfermedad súbita como un ataque al corazón, que es del tema que vamos a hablar el día de hoy. Los primeros auxilios, entonces hay que saber que van a ser los primeros cuidados, van a ser los cuidados provisionales inmediatos proporcionados a las personas que han sufrido un accidente, a las personas que pues han sufrido un accidente. Podemos hablar de pues muchos tipos, muchas clases de accidentes. O también son los primeros auxilios que le podemos brindar a las personas que han desarrollado una enfermedad de aparición súbita, por ejemplo, alguien que esté convulsionando, alguien que esté desmayado, que haya perdido la conciencia. Nosotros vamos a capacitarnos para saber cómo reaccionar. Porque muchas veces, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos una situación de emergencia? No sabemos reaccionar. Y esa es la cosa. Los primeros auxilios son la línea entre saber y no saber reaccionar. Los primeros auxilios nos van a permitir identificar las situaciones, las oportunidades que nosotros tenemos para atender o para no atender. Y esto es muy importante. Hay que saber que los primeros auxilios no reemplazan en ningún momento la atención profesional, pero los primeros auxilios sí van a ser vitales. Los primeros auxilios pueden salvar vidas. ¿Por qué? Bueno, porque ya les había mencionado que los primeros auxilios se presentan y los vamos a brindar con mayor frecuencia en el hogar o en vías que están muy cercas al hogar. Así que esto hace que las personas que están cerca son a las personas a las que podemos brindarles la atención, y en muchas ocasiones es a la misma familia, es a los mismos amigos. Entonces, en este contexto, pues sí es muy útil saber que pues tiene un impacto, saber todos estos conocimientos, aproximarnos a ellos y pues ampliarlos. Los primeros auxilios es ¿qué voy a hacer? ¿Qué no debo de hacer? ¿Para qué lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? En pocas palabras, pues los primeros auxilios nos van a permitir responder adecuadamente ante las emergencias. Y esto sí es muy importante. Por ejemplo, a través de los primeros auxilios y a través de familiarizarnos con cómo aproximarnos a una persona que, por ejemplo, está inconsciente, nosotros vamos a ser capaces de identificar si la persona tiene pulso, si está respirando. ¿Qué voy a hacer si tiene pulso y si está respirando y solamente está inconsciente? ¿Qué voy a hacer si no tiene pulso y si la persona no está respirando, ¿no? Nos permite valorar a la persona y accionar de acuerdo a lo que encontremos. Muchas veces las personas que están inconscientes o que pues podemos encontrarlas en el suelo, tiradas, que están desmayadas o que han sufrido pues una colisión, pensamos que pues puede que estén bien, nada más están desmayadas. A lo mejor no nos damos cuenta que están sufriendo un paro cardíaco, y entonces ante este paro cardíaco sí es muy necesario pues identificarlo
y activar los sistemas de emergencia. En este taller vamos a ver lo que es la cadena de supervivencia cardíaca, es decir, cómo identificar a alguien que está cursando con un paro cardíaco y de qué manera tengo yo que actuar, de qué manera voy yo a hacer, ¿no? Y entonces aquí viene un término, ¿no? Que es la oxigenación. Nuestro cuerpo, cada célula de nuestro cuerpo necesita sangre para funcionar. Si no tiene sangre, va a sufrir un proceso que se llama isquemia, le va a faltar oxígeno. Esto pues ocurre porque no le llega suficiente sangre a este tejido, a este cuerpo, a estos sistemas, ¿no? Y cuando nosotros sometemos a un tejido a que no tenga sangre por un periodo prolongado, puede tener daño irreversible. Y cuando hablamos del cerebro, se necesitan 2 a 5 minutos para tener un daño cerebral, pero se requieren 10 minutos de pausar esta irrigación al cerebro para que ocurra un daño neurológico severo y venga la muerte. Entonces, nos damos cuenta que los primeros auxilios sí son la diferencia entre la vida, sí son la diferencia entre la muerte. Ante este panorama, por ejemplo, de un paro cardíaco, ¿qué necesito hacer? Bueno, necesito empezar el RCP, la reanimación cardiopulmonar básica, que consiste en compresiones, que consiste en ventilaciones de rescate. Y para eso, pues tengo que saber cómo hacerlo, desde identificar los escenarios, identificar que estoy ante una persona que está sufriendo con un paro cardíaco y saber qué hacer, saber cómo dar las compresiones cardíacas, porque no es lo mismo dar compresiones cardíacas a un adulto, a un niño, a un bebé. Son situaciones muy diferentes que vamos a estar abordando en este taller de primeros auxilios, en esta primera parte. Y sí es muy importante saberlos, porque podemos salvarle la vida a alguien. Y entonces ahorita que tenemos al alcance de nuestra mano esta información y que nosotros la podemos aprender, pues al rato a lo mejor nos estamos capacitando para atender a un familiar o a un amigo, ¿no? Y en ese sentido pues tiene mucha importancia. ¿Qué tan rápido actuemos va a ser determinante? La calidad de cómo lo hagamos va a ser determinante para que la persona pueda tener una recuperación parcial, una recuperación completa o pueda tener una discapacidad permanente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, todo eso vamos a verlo en este taller de primeros auxilios. Muchas veces hay algo con lo que nos enfrentamos para poder hacer y es el miedo, es la incertidumbre. Bueno, ese miedo de no saber qué hacer, solamente vamos a eliminarlo aprendiendo, conociendo. El conocimiento en este sentido nos va a dar mucha seguridad para poder actuar adecuadamente, para poder actuar correctamente de acuerdo a los escenarios y obviamente pues no hacer cosas que puedan afectar a a las personas que podamos atender, a las personas que podamos estar en estas circunstancias, ¿no? Los primeros auxilios en general se clasifican en 2 tipos y preparamos unas diapositivas para ustedes, ahorita las proyectamos. Simplemente decir que los primeros auxilios pues van a clasificarse en 2 tipos. Primeros auxilios emergentes o primeros auxilios de emergencia y primeros auxilios no emergentes. Es decir, nosotros vamos a reaccionar de una manera ante diferentes circunstancias. Vamos a tener situaciones en donde la vida de la persona corre un verdadero peligro. Bueno, ante ello hay que tener pues el temple, hay que desarrollarlo y hay que saber qué vamos a hacer, ¿no? Ante todo eso, bueno, pues podemos encontrar el paro cardiorrespiratorio, que es la situación que ya les estaba comentando, que el corazón de repente deje de latir y se desploman las funciones vitales, se desploma la contracción cardíaca, se desploma el pulso, se para la respiración porque pues es un paro en donde el corazón ya no puede funcionar. Eso es una situación emergente en donde tenemos que actuar al primer segundo cuando identificamos la circunstancia. También otra que podemos encontrar aquí es la asfixia. Cuando alguien se está atragantando, cuando alguien está sufriendo ahogamiento por asfixia, por algún cuerpo extraño o por inmersión por agua, eso también es una emergencia.
cuando la persona está sufriendo shock, cuando está sufriendo una hemorragia o cuando está sufriendo un envenenamiento. Ante estas circunstancias, pues necesitamos saber qué hacer, de qué manera hacer. Y estos primeros auxilios emergentes, bueno, pues a lo largo de este taller, es la primera parte de este taller, pues vamos a ir dándonos cuenta cuál es la manera adecuada de responder, de hacer. También dentro de esta clasificación se encuentran los primeros auxilios no emergentes, en donde en realidad la vida de la persona no está comprometida, no existe un peligro de gran magnitud y podemos aquí ver, bueno, pues a los dolores abdominales, a las fracturas, a los esguinces, a las luxaciones. Aquí hay que saber que los primeros auxilios no emergentes vamos a actuar, sí, lo vamos a atender, sin embargo, bueno, pues la vida de la persona no va a correr riesgo. Aquí, en los primeros auxilios, hay que saber que nosotros tenemos un papel fundamental. El tiempo que nosotros nos tardemos en reaccionar, pues puede traer consecuencias para las personas. Y aquí es bien importante decir, nosotros tenemos un rol fundamental. ¿Por qué? Porque el sistema de emergencias, todos los servicios de emergencias se componen de médicos, de policías, de bomberos, de paramédicos, pero también un eslabón muy importante somos nosotros, aquellas personas que estamos en contacto directo con la situación de emergencia en ese momento y activamos los servicios de emergencia en caso de necesitarlo para la atención de la persona. Y aquí hay un dato muy importante, hablando de los primeros auxilios que sí son de emergencias, tenemos al paro cardiovascular, cardiorrespiratorio. Cuando el corazón se para, eso es una verdadera emergencia. Cuando el corazón incluso está sufriendo un ataque, cuando se está desarrollando un infarto al corazón, ahí tenemos que actuar desde el primer momento en que lo identificamos. ¿Por qué? Porque se han hecho varios estudios observacionales en donde se han dado cuenta que las personas que no sobreviven a un infarto al corazón son aquellas personas que se tardaron demasiado en buscar atención médica. Entonces, en ese sentido, pues son circunstancias en donde lo identifico y en cuanto lo identifico tenemos que empezar a actuar, tenemos que empezar a hacer. Y en ese sentido, bueno, pues el día de hoy quiero hablarles del ataque cardíaco, del infarto al corazón. ¿Qué es? Bueno, para hablar del ataque cardíaco necesitamos hablar del corazón y de la función del corazón. Todo nuestro cuerpo es increíble, todo nuestro cuerpo es maravilloso y un órgano, un sistema increíble que tenemos es el cardiovascular. El corazón, bueno, pues es un órgano musculoso, es una bomba musculosa que se encuentra en nuestro tórax, en el hemitórax izquierdo. Se considera que es una pirámide invertida, tiene más o menos esta forma, tiene una base ancha que se encuentra en la superficie y tiene una punta que se encuentra apuntando hacia el sur. El corazón es una bomba que lo que hace es bombear sangre. ¿Y para qué la hace? Bueno, todo nuestro cuerpo, las células de nuestro cuerpo necesita que les llegue sangre. La sangre, ya lo hemos visto en muchas transmisiones, la sangre contiene muchas sustancias que permite que todos los tejidos funcionen adecuadamente. Contiene oxígeno, contiene nutrientes. Entonces van a llevar básicamente todo el suministro que las células necesitan para funcionar. El corazón es muy importante porque necesita bombear toda esa sangre. Es el motor que va a estar circulando toda esa sangre alrededor de nuestro cuerpo. Entonces, un ataque cardíaco es cuando el corazón deja de recibir oxígeno, deja de recibir sangre. Un ataque, un infarto ocurre porque este suministro de sangre que hacia el propio corazón está desencadenándose. Entonces, ¿por qué se produce un ataque al corazón? ¿Por qué las personas se pueden infartar? Bueno, pues esto puede ocurrir por varias razones. Sin embargo, una de las más frecuentes es por la enfermedad cardiovascular. Es decir, que haya una placa de grasa en las arterias de nuestro corazón que
tapen la circulación de la sangre. Entonces ahí tenemos una causa. Otra causa es de que tengamos pues un ambiente protrombótico en nuestro cuerpo, es decir, que se produzca dentro de nuestro cuerpo trombos, coágulos de sangre, y que estos coágulos, por ejemplo, si están en las femorales o si se encuentran en otras arterias, se desprendan y vayan a incrustarse al corazón y detengan la función del corazón, detengan la irrigación del corazón. Entonces, bueno, pues aquí tenemos varias circunstancias. Un ataque cardíaco es cuando el tejido del corazón deja de recibir sangre. Se produce por la enfermedad cardiovascular, principalmente. Hay muchas otras razones. Y, muy importante, ¿qué debo de buscar? ¿Qué datos voy a ver en una persona que está sufriendo un ataque al corazón? ¿Qué voy a ver en una persona que se está infartando? Bueno, pues muy característico, voy a encontrar dolor. Dolor en el pecho, opresivo, por atrás del esternón. Las personas lo van a describir así como un dolor opresivo, que sienten que les aprietan algo adentro, que se aprieta adentro. Este dolor se va a encontrar en el pecho, atrás del esternón. Pero no solamente se va a quedar ahí, sino que hemos escuchado muchísimo, a lo mejor en las películas o en la radio, en la televisión, que ese dolor se irradia a nuestro brazo izquierdo, y efectivamente sí ocurre. El ataque al corazón, este dolor corre, se irradia hacia nuestro brazo izquierdo, hacia nuestros dedos de ese brazo izquierdo, pero también se puede irradiar hacia la base del cuello, hacia la quijada, se puede irradiar hacia la espalda, hacia los omóplatos. Y entonces es un dolor que las personas lo describen como opresivo, como angustiante. Es un dolor angustiante, es una situación angustiante. Y muchas veces las personas dicen que sienten sensación de muerte, esa sensación como de pánico por el dolor causado. También podemos encontrar que las personas pues están pálidas, que están sudando frío, y podemos encontrar también dificultad para respirar. Cuando tenemos una alteración cardíaca, muchas veces se acompaña de alteraciones respiratorias, y en este caso, bueno, pues dificultad para la respiración. Un ataque cardíaco es una verdadera emergencia, y la pregunta es, ya sé qué es, ya sé cómo se produce, qué debo de buscar, ya lo sé, pero ahora es ¿qué debo de hacer? ¿Qué voy a hacer? Bueno, pues el ataque cardíaco es una emergencia. En cuanto se sospeche de un ataque al corazón, hay que llamar al 911 o hay que llamar a los números de emergencia locales. Tenemos que conocer cuáles son nuestros números de emergencia locales, identificarlos cuáles son, porque, por ejemplo, en Estados Unidos, en México, se implementó el 911, sin embargo, en España, algunos países de Europa es el 112, y varía mucho. En algunos países de Latinoamérica, Sudamérica, tenemos el 116, el 911 también, y creo que el 600, el 300. Entonces hay que identificar nuestro número de emergencias y saber que en cuanto identifiquemos este ataque al corazón, tenemos que buscar asistencia médica, tenemos que llamar al 911, tenemos que movilizarnos. Entre tanto, ¿qué voy a hacer, no? Aparte de llamar al 911. Bueno, pues tenemos que permitirle a la persona descansar. El corazón, si nosotros ponemos a la persona a correr o a caminar, pues va a complicarse, va a presentarse mayor dolor. ¿Por qué? Porque el corazón no va a estar funcionando y no va a poder mandar bien la sangre a todo nuestro cuerpo, a todos nuestros músculos para caminar. Entonces, cuando nosotros identificamos esta circunstancia, a la persona que presenta este dolor, que presenta este malestar, esta sensación de muerte inminente, esta sensación de angustia, esta dificultad respiratoria, bueno, pues hay que decirle a la persona, hay que hacer que la persona se siente y descanse sentado de preferencia, y un poco inclinado hacia adelante. Podemos decirle que apoye las manos en sus rodillas, y esto le va a permitir respirar un poco más fácil. También, paso muy importante, hay que aflojar la ropa de la persona. Muchas veces pues a lo mejor la corbata o el saco, el abrigo, aquella ropa que parezca pues
que pueda dificultar el movimiento de la persona, hay que tratar de aflojar esas prendas de vestir. También, muy importante, hay que quedarnos con la persona, hay que vigilarla, no hay que irnos. Una persona en general se tiene que quedar con la persona para ver cómo está evolucionando. ¿Por qué? Porque el infarto puede desarrollar un paro cardiovascular. Y entonces, si de repente estoy sufriendo un ataque al corazón, se está infartando, el corazón no puede latir bien porque pues está con todo este proceso de que no le está llegando bien la sangre, bueno, pues este corazón puede pararse. Y si yo llego a identificar esa situación de un paro, de que el corazón se llegue a parar, la función del corazón se llegue a detener, necesito estar preparado para dar reanimación cardiopulmonar. Necesito saber dar RCP. Y el RCP, bueno, pues en realidad no es tan complejo, no es tan complicado, simplemente sí tenemos que saber darla, porque muchas veces en las películas vemos que dan RCP y dan un RCP pero feo con todas las ganas. Yo la verdad en ninguna serie de médicos, en ningún lugar, ni siquiera en las películas, nada, en ningún lugar dan un RCP adecuado. Y muchas veces cuando no sabemos, las referencias es eso que vemos, ¿no? Ay, es que yo vi en una película que tenemos que hacer esto y esto, ¿no? Y a lo mejor no está tan mala información, sin embargo, las técnicas pues hay que desarrollarlas adecuadamente, hay que dar un RCP adecuado, hay que saber dar compresiones adecuada, saber cuál es la postura corporal, cómo colocar nuestras manos, en dónde colocar nuestras manos, cuántas compresiones vamos a dar, cuántas ventilaciones boca a boca o cuántas ventilaciones de salvamento vamos a dar. También hay que saber pues que es importante tener medios de protección, ¿no?, a la hora de dar estas respiraciones de salvamento. En general, si la persona está consciente, hablando de este ataque al corazón, pues tenemos que preguntarle si tiene alguna enfermedad o si toma algunos medicamentos. ¿Por qué? Porque normalmente las personas que han padecido una enfermedad cardíaca pueden llegar a cursar con un cuadro parecido y ya tienen un medicamento, el cual pues tomándolo va a disminuir la molestia, va a regresar otra vez a su estado normal. Y hay que preguntarle en general por las enfermedades que pueda tener. A lo mejor es una persona que ya había sufrido un infarto antes y ya tiene un desfibrilador, ¿no? Ya tiene un marcapasos que a lo mejor está fallando. Entonces, pues es importante conocer todas estas circunstancias en caso de que la persona esté consciente y también, muy importante, calmar, tranquilizar a la persona que está padeciendo esta situación, pero también calmar y tranquilizar a las personas que están rodeando o que están en la escena. También pues muy importante darle privacidad a la persona que está pasando por estas circunstancias y saber pues de la manera adecuada cómo reaccionar, ¿no? Y entonces aquí lo importante es trasladarnos a un hospital inmediatamente, lo más rápido que se pueda, o que llegue lo más rápido que se pueda los servicios de emergencia. ¿Por qué? Muchas veces el tratamiento requiere pues incluso cirugía de emergencia, requiere también pues tratamiento farmacológico de emergencia y realmente yo les digo, cuando yo he visto a personas que están infartándose y que les dan tratamiento inmediato con algún medicamento que logra deshacer los coágulos, pues hay una mejoría increíble y hay un pronóstico increíblemente bueno. Y entonces, en ese sentido, pues hay que actuar adecuadamente y saber que nuestro papel es lo más rápido. Lo identifico, bueno, pues vámonos corriendo al hospital. Lo identifico, bueno, pues hay que activar el 911, hay que llamar, pero ya. Entonces, los primeros auxilios nos van a permitir actuar adecuadamente, reconocer las circunstancias, saber qué podemos ver, porque a lo mejor una persona que está inconsciente no forzosamente va a estar sufriendo un infarto o un paro del corazón. A lo mejor hablamos de un golpe de calor, ¿no? Y es muy diferente el manejo. Una persona que tiene pues un golpe de calor, no me voy a poner a darle reanimación cardiopulmonar si el pulso está normal, si está respirando normal.
Tampoco voy a reaccionar de la misma manera si me encuentro una persona desmayada o una persona que está convulsionando o a una persona que a lo mejor acaba de sufrir electrocución. Son muy diferentes los panoramas y son muchísimos los accidentes que podemos llegar a presenciar. Sin embargo, muy importante, con este taller nos vamos a ir familiarizando con todas esas circunstancias y vamos a saber reaccionar. Ya les estaba comentando, cuando nosotros tenemos miedo porque no sabemos qué hacer, la única manera para contrarrestar eso es aprendiendo, es capacitándonos. Y entonces es en ese contexto en el que les quiero presentar este taller de primeros auxilios que empieza el 22 de febrero pues ya estamos a unos pocos días. Lo voy a estar impartiendo una servidora, soy médico pasante del Servicio Social, Alejandra Carrasco Arteaga, por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y quiero compartirles el temario principalmente. Este taller, la verdad, es de que está muy completo. Está realmente sí muy completo y consta de 2 partes. La parte número 1, como pueden ver aquí en la pantalla, vamos a hablar de los primeros auxilios, conceptos, principios básicos de los primeros auxilios. Es decir, hay un decálogo, hay 10 principios básicos. Vamos a estar hablando de todos esos principios. También vamos a hablar de la definición de accidente. Vamos a ver pues los tipos de accidente que hay ante todas las circunstancias que podemos llegar a enfrentarnos. Vamos a hablar del botiquín de primeros auxilios y el material básico. ¿Por qué? Porque muchas veces vemos pues en internet que hay botiquines muy completos, pero que pues están un poco caros. Y entonces aquí la cosa es saber cuál es el material básico, para qué me sirven las cosas, para qué voy a utilizar yo una venda, una gasa, para qué voy a utilizar un apósito, por qué voy a utilizar alcohol o agua oxigenada o yodo, etcétera, etcétera. Vamos a hablar de todos esos materiales y pues muy importante, ¿no? Saber qué es y saber para qué nos va a servir, de qué manera ocuparlos adecuadamente. También vamos a estar hablando de de una sigla que es PAS, P-A-S, que esto nos va a dar la pauta para poder actuar adecuadamente frente a una emergencia. Y esto es proteger, avisar, socorrer. Eso quieren decir las 3 letras, PAS, proteger, avisar, socorrer. Y esto va a ser la base en la que vamos a estar siempre actuando y con la que vamos a estar constantemente pues enfrentándonos a todas las situaciones adversas que podamos enfrentarnos en este panorama de los primeros auxilios. También vamos a hablar de la valoración primaria, es decir, ABCDE, que es la manera en la que yo me voy a acercar a una persona. Por ejemplo, estas siglas vienen en inglés, sin embargo, pues no es tan complicado, ¿no? Aprendérnosla. La A significa airway, quiere decir vías respiratorias. La B quiere decir breathing, de respiración, es decir, la persona está respirando. Entonces, con la A yo me doy cuenta si la persona tiene las vías aéreas, airway, libres para poder respirar. ¿Están libres? Ahora me paso a la siguiente letra, que es la B, breathing, respiración. ¿Mi persona está respirando? ¿Sí está respirando? ¿Está respirando adecuadamente o superficial? ¿O cómo está respirando? La C quiere decir circulation, que es circulación, es pulso, son hemorragias, es valorar a la persona. La D se refiere al déficit neurológico y aquí pues vamos a estar valorando el grado de conciencia que tiene la persona a través de otra escala que es ABDI. Vamos a ver si está alerta, si tiene respuesta verbal, si está inconsciente. Y si la persona está inconsciente, bueno, pues hay que identificar esas situaciones porque vamos a actuar de diferente manera ante una persona que está alerta y ante una persona que está inconsciente. Finalmente la E es exposure, exposición. Vamos a ver si la persona tiene más lesiones y vamos a darle comodidad y confort a esa persona en lo que llegan servicios profesionales de atención. Este punto pues es muy importante, la valoración primaria es muy importante a considerar aquí, ¿no? También vamos a estar hablando de la cadena de supervivencia y la cadena de supervivencia nosotros la vemos cuando tenemos un infarto. Cuando nosotros estamos hablando de un ataque al corazón, es decir, esto es una emergencia, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Para qué lo vamos a hacer? Bueno, todo eso lo vamos a ver
en la cadena de supervivencia cardíaca. Vamos a hablar de las emergencias cardíacas y aquí encontramos a dos, encontramos al infarto al corazón y al paro del corazón, y vamos a hablar de las emergencias respiratorias, que pues principalmente es el atragantamiento por cuerpos extraños, por asfixia, y el ahogamiento por inmersión. Todos estos panoramas que he marcado hasta ahora, bueno, pues los vamos a saber aplicar y nos vamos a capacitar para poder atender adultos, adolescentes, niños y, muy importante, bebés o lactantes. Y es muy, pero muy diferente, por ejemplo, el RCP que yo le voy a dar a un niño que yo le voy a dar a un adulto. Es muy diferente. Con un niño voy a utilizar 2 dedos o voy a utilizar mis pulgares, mientras que con un adulto voy a utilizar todas mis manos, voy a utilizar la fuerza desde mis hombros. Entonces es muy diferente atender a estos grupos de edades. Cuando nosotros hablamos del ahogamiento por asfixia, pues es muy importante mencionar que vamos a ver a lujo de detalle la maniobra Heimlich en adultos, en adolescentes, en niños, en bebés, pero también en personas, por ejemplo, que están embarazadas, en mujeres embarazadas, en donde no podemos hacer presión abdominal, o en personas con mucho volumen corporal, con algún, que son personas muy grandes, saber cómo hacerlo en este caso, ¿no? Y también, muy importante, vamos a ver cómo atendernos a nosotros mismos en caso de que nosotros seamos las víctimas. Vamos a ver cómo aplicar esta maniobra Heimlich. También vamos a ver los primeros auxilios que vamos a hacer cuando una persona está sufriendo una crisis convulsiva, cuando está sufriendo un desmayo, también cuando está sufriendo un golpe de calor. Y así pues, como tenemos emergencias por calor, como es el golpe de calor, tenemos emergencias por frío, como es la hipotermia. ¿De qué manera? Pues tengo que reaccionar. También, para finalizar esta primera parte de este taller, vamos a hablar sobre heridas, todos los tipos de heridas y curación básica de estas heridas, porque muchas veces pues creemos que es algo muy complejo, sin embargo la verdad es de que no, simplemente necesitamos saber cómo hacerlo, qué material necesito, de qué manera, porque si yo hago mal una curación de una herida, bueno, pues puedo contaminarla y puedo favorecer que ahí haya una infección. Y entonces hay que tener técnica, hay que usar los materiales del botiquín de primeros auxilios pues adecuadamente y saber cuándo se requiere, por ejemplo, puntadas, o cuándo es algo que simplemente pues se cayó mi niño, se raspó, bueno, pues lo voy a curar, tales cuidados, tales medidas y listo, ¿no? Incluso hay algunas veces que pues no vamos a necesitar recurrir al ala de emergencias. Eso todo dentro de la parte 1 de este taller de primeros auxilios. Esa parte 1 comienza el 22 de febrero, ya estamos a pocos días. La parte 2, les quiero presentar el módulo. La parte 2 pues va a venir después de que salga esta parte número 1, pero de todas formas también quiero invitarles porque es un solo taller, nada más que está dividido en 2 partes. Y esta parte número 2 vamos a hablar de quemaduras, los diferentes grados y las acciones básicas a hacer con una persona que acaba de sufrir una quemadura. Vamos a saber pues qué hacer, ¿no? Contusiones en tejidos blandos, es decir, golpes. También vamos a ver el traumatismo cráneoencefálico, vamos a ver aquí la escala de Glasgow y es pues también evaluar mucho el estado de alerta de la persona y saber qué tengo que hacer, qué hay que hacer. Vamos a hablar sobre esguinces, torceduras y vendajes, y aquí pues es un punto realmente muy frecuente porque pues ¿quién no ha sufrido una torcedura? ¿Quién no ha sufrido un esguince? Y la aplicación básica de vendajes no es tan compleja, en realidad pues es algo que podemos aprender de manera adecuada. Hay que saber cuáles son los diferentes tipos de vendaje, saber cuáles son las diferentes vendas, ante qué circunstancias nos encontramos, cómo la vamos a realizar. También vamos a ver primeros auxilios en fracturas y luxaciones, qué hacer, qué no hacer, aquí muy importante qué no hacer, porque la luxación, bueno, pues a veces es muy doloroso, vamos a ver, por ejemplo, un brazo que se zafa o algo así, sin embargo, pues sería un error nosotros, si no tenemos la capacitación adecuada, pues volver a acomodarlo, ahí tenemos que saber reaccionar. También otro punto muy interesante son las hemorragias en general y las hemorragias nasales. Vamos a saber qué hacer
cómo aplicar un principio que se llama hemostasia, que es disminuir el sangrado de la persona. Y aquí pues hemorragia nasal, pues un punto muy importante, porque las hemorragias nasales, bueno, pues pueden ocurrir en cualquier persona, ¿no? En niños, en adultos, en personas mayores, pero se van a presentar de manera muy abundante, por ejemplo, en personas con hipertensión que están sufriendo una alza de presión impresionante. Entonces, bueno, pues ese puede ser un dato para que nosotros estemos checando también la presión. Hay muchos datos por ahí interesantes. También primeros auxilios en alergias, y aquí muy importante, ataque asmático, porque esa también es una de las emergencias respiratorias más frecuentes que hay que hacer en un ataque asmático. Y pues ¿para qué, no? Vamos a saber qué hacer ante cuerpos extraños en ojo, oído, nariz. Deshidratación también, punto muy importante, deshidratación. La electrocución, cuando una persona sufre, se electrocuta accidentalmente, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo hay que hacerlo, no? Y por qué también la electrocución puede llegar a ser muy peligrosa. Finalmente vamos a estar hablando aquí de intoxicación por medicamentos, por humos, por gases, intoxicación por sustancias nocivas, porque muchas veces, bueno, pues a lo mejor tenemos un niño pequeño en casa y tenemos, pues yo creo que en la mayoría de los hogares a lo mejor tenemos una botella con cloro y pues el niño piensa que es agua o que es refresco o algo, ¿no? Y entonces lo puede llegar a ingerir por emergencia. Bueno, pues hay que saber qué hay que hacer, ¿no? En esos casos. Y pues muchas sustancias nocivas, muchos medicamentos, humo, gases en general, los vamos a ver en este apartado. Finalmente, un punto que también es muy importante a tratar es picaduras y mordeduras de pues animales domésticos y de los principales insectos que podemos llegar a encontrar. No sé hasta ahora qué tal les ha parecido. Si hay alguna duda, por favor, escríbanlo. Este es espacio para ustedes. Si desean más información, si desean los temarios completos, bueno, pues pueden mandar un mensaje a los números, al número que se enseña en pantalla, y sin problema el equipo del Instituto Sapin, bueno, pues está preparado para contestar todas sus dudas. Sin más, pues vamos a leer los comentarios, los saludos. Y si hay alguna duda, por favor, adelante, con toda la confianza, pues este es espacio para ustedes, para responder todas esas preguntas. Ok, María Luisa nos dice, importante información la que nos comparte, doctora Alejandra, muchas gracias y bendiciones. Y nos manda un sticker que dice, buenos días, muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy, Luisa, gracias por siempre seguir las transmisiones del Instituto Sapin. Luis Márquez nos comenta, buenos días, excelente información, muy interesante, muchas gracias, Luis. Espero que haya sido pues información valiosa. Uriel nos dice, buenos días, doctora Alejandra, gracias información, excelente información, gracias por compartir. Muchísimas gracias, Uriel, gracias por acompañarnos el día de hoy. Karina nos dice, buenos días, excelente tema el que nos comparte, muy interesante, muchas gracias, Karina. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. María Elena Ayala nos dice, buenos días, doctora Carrasco, gracias por tan importante información, ya que con este taller podemos aplicar en la vida y saber cómo ayudar a salvar vidas. También gracias por compartir los conocimientos. Muchas gracias por ese comentario. Y aquí es muy importante, toca un punto muy importante, ayudar a salvar la vida. Y aquí la pregunta es, ¿podemos salvarle la vida a alguien sabiendo primeros auxilios? Y la respuesta es definitivamente sí, definitivamente sí. Francisco Hernández nos dice, buenos días, doctora Alejandra, excelente tema. Muchísimas gracias, Francisco, por acompañarnos el día de hoy. Liliana Montero nos dice, buenos días, doctora. Muy buenos días, Liliana, espero que esta información le haya gustado. Jonathan también nos manda saludos, dice excelente información. Muchísimas gracias, Jonathan. Conchita nos comenta, buenos días, doctora, y excelente tema. Muchas gracias por acompañarnos, Conchita. Susana nos dice, buenos días, quisiera obtener los temarios. Muy buena información. Muchísimas gracias, Susana. Sin problema, puede mandar un mensaje por WhatsApp al número que se enseña en pantalla para que le manden toda la información respecto a este taller de primeros auxilios. No sé si en cabina haya más comentarios, creo que ya son todos.
Sin más, bueno, pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Tenemos pues ante nosotros una oportunidad muy buena para seguir capacitándonos. Recordemos aquí, muy importante, los primeros auxilios no van a reemplazar en ningún momento a la atención profesional. Sin embargo, los primeros auxilios sí le pueden salvar la vida a alguien porque van a ser las primeras acciones que nosotros vamos a desempeñar en lo que conseguimos ayuda o en lo que llegan esos servicios de emergencia. Y entonces, pues tenemos algo muy importante. También no viene en el temario, pero sí quiero comentarles, pues sabemos que estamos viviendo una época de contingencia en donde a lo mejor pues no podemos dar RCP con esa facilidad, la reanimación cardiopulmonar y las respiraciones boca a boca, pues por la cuestión de esta pandemia, de esta contingencia. Sin embargo, pues eso no quiere decir que no demos atención. Por parte de la Asociación Española del Corazón han salido una sugerencia de cuál sería el manejo actualizado del RCP. Bueno, pues eso también lo vamos a hablar en el curso. Vamos a ver cómo dar atención en tiempos de pandemia en ese sentido para protección personal, pues de nosotros que vamos a estar brindando esa atención de primeros auxilios. Recordemos que el conocimiento, el conocer, pues nos va a permitir saber hacer. Y esto es muy importante porque le podemos salvar la vida a alguien y a veces pues no nos esperamos, pero incluso podemos salvarle la vida a un familiar, a un amigo, a nuestros hijos, a nuestros padres, solo por saber qué hacer y cómo hacerlo. Entonces, hasta aquí les dejo esta información. Muchísimas gracias por permitirnos entrar hasta sus hogares. Deseo de todo corazón que este día sea un día hermoso, que sea un día en donde podamos empezar, sea un día en donde podamos empezar a gestar el cambio, porque recordemos que nosotros tenemos esa voluntad, tenemos ese carácter, y si nosotros trabajamos en nuestro carácter, trabajamos en nuestras capacidades, en nuestras habilidades, para llevarlas a las personas que lo pueden llegar a necesitar, para salvar una vida, para ser el punto decisivo entre la vida y la muerte de una persona, bueno, pues creo que eso tiene muchísima relevancia. No tengamos miedo de enfrentarnos a estas circunstancias. Recordemos que vamos a poder enfrentarlo todo si sabemos cómo hacerlo, y hay que capacitarnos. Para todo eso hay que seguir aprendiendo, hay que seguir conociendo. Tengan un increíble viernes, disfrútenlo, y pues nos estamos viendo en próximas transmisiones aquí en su canal del Instituto Sapin de Medicinas Complementarias. Muchas gracias.